Bueno, bien. Bendiciones para el pueblo del Señor. En esta hora, pues, es un gozo, un privilegio grande poder compartir con ustedes un momento importante acerca de la Escritura. Y quisiera meditar un tema muy importante que debemos entenderlo mucho. Por ejemplo, ¿qué es una división? Escuchamos muchas teorías, muchas formas de interpretar qué es una división. Y a veces el concepto es, si de la iglesia donde yo estoy, donde yo me congrego, un grupo de personas decide apartarse de la congregación, nosotros decimos, son divididos. Ahora, la Biblia nos enseña qué es una división, qué es realmente una división. Claro, la división lo debe de generar algo. Pero voy a leer un versículo de la Escritura en el libro de Primera de Corintios capítulo 1 en el versículo 10 y dice: en el nombre del Señor Jesucristo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bien, ya leímos este texto bíblico que habla acerca de la perfecta unidad que debe de haber en una iglesia, o la armonía que debe de haber entre los miembros que pertenecen a una congregación, porque la iglesia somos todos. Entonces, el Señor pide que todos seamos de una misma mente, que tengamos esa capacidad de mantener los principios fundamentales y básicos para mantenernos unidos. Ahora, ¿qué une a una congregación, un ministerio? Lo une una doctrina. La doctrina son las normativas que se deben regir, por las que se debe regir ese ministerio. Ahí en esa doctrina está lo que es el bautismo, lo que es el matrimonio, la creencia, si es una iglesia que cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo como tres personas separadas, o los que creemos que Jesús es el mismo Dios, que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, según la Escritura, son un solo Dios. Entonces, para que nos mantengamos unidos, ¿qué debe de haber? En primer lugar, respetar esa doctrina. Cuando no se respeta esa doctrina, esa persona que no respeta la doctrina es la que genera un problema dentro de una congregación. Pero el Señor dijo ya en su palabra que la forma para estar unidos es tener. Os ruego pues, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En otras palabras, siguiendo la misma regla todos, la misma normativa todos. Pero cuando alguien en las congregaciones, o en las iglesias, o en los ministerios, siempre hay uno que se quiere pasar de más inteligente que los demás y empieza a quebrantar, empieza a abrogar esa doctrina, empieza a querer establecer otras normas y quitar las que ya están establecidas. Eso, por lógica, va a generar un problema. Por lógica, va a generar una división dentro de una congregación, porque unos van a quedarse con lo que la doctrina que se les enseñó y otras personas nuevas que vienen llegando y algunos que nunca se afirmaron ni en la doctrina que llevaban van a aceptar los cambios nuevos que se van a dar en esa congregación o en ese ministerio. Ahora, no los hagamos ignorantes. Las divisiones son generadas por personas dentro de la congregación, dentro de los ministerios, pero son las personas que desde que llegaron a la iglesia o al ministerio no estaban plenamente convencidos de la doctrina que estaban aceptando ese día que aceptaron al Señor. Cuando nosotros vamos a la iglesia y le decimos al Señor, perdóneme, le acepto, quiero que usted me dé la salvación,
nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos perdón al Señor y le aceptamos como nuestro Salvador, nosotros aceptamos esa doctrina. Y desde ahí empezamos a caminar conforme a esa línea que ya está trazada, que es una línea muy derecha. Es una línea muy derecha y está trazada. Y mire, y me refiero porque existen muchos ministerios. Y yo estoy hablando de las divisiones que se dan en los ministerios. Porque como le digo, bueno, está la religión católica, está el grupo que cree en los pronombres, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y está el otro grupo también de nosotros que creemos que Jesucristo es el Dios del cielo. Entonces, tanto en la religión como en el otro grupo se le llama denominación, que cree en el Padre, Hijo y Espíritu Santo como tres personas separadas, o nosotros que creemos que Jesús es Dios. Entonces, estamos hablando de tres líneas: religión, nosotros los cristianos, pero en dos líneas: los que creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y los que creemos en el nombre de Jesús. Pero dentro de esos ministerios ya están establecidas unas normas y están establecidas la doctrina, tanto los que llevan uno como los que llevan nosotros, como las que nosotros llevamos. Llevamos una doctrina que la conocimos el día que aceptamos al Señor. De ahí para acá se nos fue instruyendo para que nosotros nos conduciéramos conforme a ese margen que nos traza la doctrina. Entonces, siempre los problemas en toda la historia, desde el año 0 hasta el 2020 donde vivimos, han existido cantidades de problemas y divisiones a tal grado que ahora hay iglesias por todas partes de diferentes nombres y de todo. Pero fueron generadas por una persona, fueron generadas por un hombre. Y ese hombre no se dio cuenta que fue inspirado por el diablo para generar esa división en una iglesia. Y esa persona es responsable de que hoy haya tantas iglesias y el cuerpo de Cristo esté tan pedaceado el día de hoy. Ahora, para mantener unida la iglesia, primeramente el Señor es claro y dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, primero, que habléis todos una misma cosa, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando hay hombres, hermanos, en las iglesias que no quieren someterse a lo que ya se ha establecido y lo que se viene hablando por muchos años, porque quien que viene a perjudicar, y quizás vienen a perjudicar cuando ya los ministerios están de 20, 30 años de existencia, y el diablo mete a uno ahí para que vaya a generar un problema, una dificultad, y diga: no, pues esto se hizo mal, hay que renovarlo, hay que hacerlo nuevo, inventar. Y miramos ministerios que han existido por 20, 30, 40 años y vienen a formarse este tipo de problemas cuando este tipo de personas entran en las iglesias y no quiere entender las reglas, no quiere someterse a lo que está establecido en la palabra. Nosotros tenemos que tener un fundamento, y el fundamento es la doctrina que hemos recibido. Una vez la recibimos y estamos no para aprenderla dos veces, porque el que necesita estar aprendiendo doctrina es el que viene empezando. Pero los que ya tenemos un tiempo no podemos estar aprendiendo doctrina todos los años. Tenemos que tener claro qué estamos haciendo, tenemos que tener claro para dónde vamos, y tenemos que tener claro de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Entonces, en este transcurso de este camino, no hay lugar para inventar, para improvisar. No, ya Dios tiene sus planes perfectos. Lo que Dios hace es real, lo que Dios hace es perfecto. No es como lo que nosotros hacemos, que siempre tiene imperfecciones, siempre hay problemas en lo que nosotros hacemos. Pero lo que hace Dios es perfecto. Él conoce el pasado, el presente, el futuro. Él conoce todas las cosas. Entonces, un mismo sentir, un mismo parecer, hablar una misma cosa, seguir una misma regla, seguir edificando sobre el fundamento que ya fue puesto.
Ya Dios utilizó personas para armar ese fundamento y luego los demás edificar sobre aquel fundamento. Si nosotros miramos la ley de Moisés, conocida como la Torá, se dio en aquel entonces, cuando Moisés. Pero nosotros miramos que todos los patriarcas y todos aquellos después de Moisés no inventaron leyes, no las inventaron, simplemente las obedecieron. Las obedecieron, no dijeron Moisés se equivocó, sino que hasta el tiempo de Cristo todo se guardó tal como Moisés lo había enseñado al pueblo. Entonces, esos son parte de las cosas que nosotros podemos entender. En realidad, ¿qué puede ser una división? ¿Qué es una división? Ya sabemos que son personas que están dentro de la iglesia y no se sienten conformes con la doctrina que están viviendo. Ahora, ¿quién es el dividido al final? El que acepta la doctrina que llevaba desde el día que aceptó al Señor, o es el que cambió con el transcurso de los años, dijo no es así, yo voy a cambiar porque tiene que ser diferente. Ahora, la división es el que cambia. Ese lleva el cargo de división porque él cambió, porque no quiso sujetarse a lo que había primero. Entonces dijo no, yo voy a enseñar o voy a hacer las cosas de otra forma. Entonces él es divisor. Pero el que mantiene la doctrina, el que se mantiene en los principios, el que se mantiene en el fundamento. Y mire, esto también tiene que ser bien analizado, porque algunos dicen, bueno, si en una congregación surgen estos problemas y a algunos les toca apartarse porque la doctrina por la que ellos creían se cambió, dicen, no, entonces nosotros los apartamos porque no queremos obedecer a esa doctrina nueva que se nos está enseñando. Entonces, esta nueva doctrina tiene la capacidad de quedarse con parte de los miembros y con los bienes materiales. Entonces dicen estos que tienen la material, que es la casa de oración, dicen, aquellos se dividieron, pero nosotros no somos divididos porque mantenemos la casa de oración, aunque la doctrina ya no sea la misma. Entonces yo les aclaro, división es el que cambió. No importa que se haya quedado con la casa de oración, pero si cambió su doctrina, y ya puede haber sido en un punto pequeño, pero si cambió, no es la doctrina original, ya es una doctrina que lleva algo que es nuevo y que va a generar cualquier impacto en aquellos que han venido por muchos años perseverando en esa doctrina y creyendo de que esa es la doctrina para salvación y para vida eterna. Entonces esos que tienen fundamento, quizás en algún momento dicen, entonces nos apartamos, porque quizás los otros son más y se apoderan de los templos, se roban los templos. Y luego dicen, aquellos se dividieron, aquellos son división. No, les explico, la división es el que cambia la doctrina, el que no está conforme con lo que se le enseñó. Dios no se equivoca, nos equivocamos nosotros los hombres, pero Dios nunca se equivoca. Lo que Dios hace es perfecto y no queda otra que obedecerlo, someternos a esa línea que ya Dios nos trazó. Dice un versículo 12-25 del libro de Primera de Corintios, dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él también. Entonces, aquí está hablando de un cuerpo, que un cuerpo está unido. Un cuerpo, si nosotros miramos nuestro cuerpo, pues qué bendición, tenemos todos nuestros miembros, todos nuestros dedos, nuestros brazos, nuestros pies, estamos bien, gracias a Dios. Y la iglesia del Señor es un cuerpo, que Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Dios quiere que ese cuerpo esté completamente unido, que no haya divisiones en el cuerpo, que nos gocemos como iglesia, como ministerio, obedeciendo la palabra del Señor, pero no queriendo nosotros inventar.
No, porque cuando inventamos es cuando suceden este tipo de cosas y se vuelve como una competencia. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Es aquel o somos nosotros? E incluso hay expresiones, aquellos son resentidos porque se fueron. No, hay que ser inteligentes. Miren, cuando uno, me acuerdo yo que en los años 90, a la gente, los políticos los engañaban fácilmente porque como había bastante personas que no iban a las escuelas, no sabían leer, no sabían escribir y fácilmente eran engañados por los políticos. Pero luego con el transcurso de los tiempos esas cosas fueron cambiando. La gente ya hoy en día ha ido, por lo menos ha sacado sexto grado, ha ido al colegio, ha sacado secundaria. Entonces ya los políticos no muy fácil los engañan. Lo mismo pasa en las iglesias. Cuando los miembros de repente no se interesan en leer la escritura, se basan a lo que el predicador dice. Si aquel les enseña odio a odiar a su hermano, a menospreciarlo o a expresarse con expresiones de resentidos, divididos, pero no se van al problema, qué generó las dificultades, qué es ese problema, quién lo generó, cómo se generó, quién permanece en la doctrina que permaneció por muchos años en ese ministerio, en esa iglesia. Entonces, si no sabemos identificar esas cosas, vamos a ser leudados y vamos a menospreciar a los hermanos, vamos a criticar a los hermanos sin tener fundamento bíblico de la escritura. La palabra nos enseña que debemos permanecer unidos como iglesia, hablando una misma cosa, pensando lo mismo y tratando no de inventar, sino de obedecer lo que está escrito en la palabra. Y en otro video vamos a explicar con otros versículos más lo que es esta continuidad de lo que es el mensaje de la división, porque aquí solo tomé un versículo, pero son muchos y muchos versículos que nos dan a entender realmente quién es el que está dividido y qué consecuencias trae también para el que generó esa división, porque alguien tuvo que haberla generado, y esos que la generaron son actores intelectuales que ellos recibirán de parte de Dios una recompensa por haber mutilado el cuerpo de Cristo, porque acuérdense, esto no es que hemos tocado a cualquier cosa, es el cuerpo de Cristo. Y hay una sentencia, pero más adelante vamos a llegar a esos textos donde habla de este tipo de personas. Ahí va a decir, y vamos a aclarar también, versículo por versículo, hasta llegar a la conclusión, realmente quién es la división. O es el que tiene las raíces, o es aquel que dejó las raíces, que se apartó de la raíz. Entonces, son temas, hay versículos muy bonitos que nos dan estas cosas. Así es que vamos a continuar otro video porque no se puede pasar 1 hora, 2 horas, creo que cuesta después transmitirlo, pero vamos a hacer lo que mejor podamos. Vamos a grabar otro video para darle continuidad con todos los versículos. Tengo un montón de versículos aquí, más o menos como unos 50, que hablan acerca de la división y ver las consecuencias, quién realmente es el dividido, y aún siendo personas que se han apartado la gracia de Dios, también tener cuidado de las expresiones, porque de lo que de nuestros labios, nuestra boca, sale lo que realmente tenemos en el corazón. Entonces tenemos que tener cuidado qué cosas expresamos de nuestra boca. Así que bendiciones para todos y vamos a darle continuidad a otro video para seguir explicando este tema.